Capítulo 40. Alas en la noche. El eco final del cuerno aún vibraba en las piedras cuando la luz del cielo pareció quebrarse. Un murmullo recorrió a los enanos reunidos en las gradas. Un sonido tenso y contenido que se transformó en silencio absoluto cuando las sombras comenzaron a moverse sobre la arena. Las criaturas descendieron como una plaga que había estado aguardando la señal exacta para liberar su furia. Durin Hramson fue el primero en reaccionar. ¡Armas! ¡Defended la ciudad!, tronó su voz, cargada de autoridad y furia. Los arqueros enanos, apostados en las gradas superiores, tensaron sus cuerdas en un solo movimiento. Una lluvia de flechas se elevó hacia el cielo, zumbando como enjambres de insectos furiosos. Varias alcanzaron sus objetivos. Figuras negras se desplomaron, sus alas plegándose de forma grotesca mientras caían como piedras. Otras desviaron su camino con chillidos desgarradores que helaron la sangre de todos. Desde las murallas exteriores comenzaron a oírse nuevos cuernos de guerra, junto al eco del acero enano chocando contra criaturas que atacaban otros puntos de la ciudad. Alden sintió que su pulso se aceleraba al ritmo de un tambor. Tomó su espada corta en una mano y Erindal en la otra. El aire se volvió pesado a su alrededor, cargado con el olor frío del metal y una electricidad que parecía provenir de la marca en su pecho. La primera criatura tocó tierra con una violencia estremecedora. Avanzó emergiendo de la penumbra, revelando una silueta aún más imponente de lo esperado. Una cola larga y musculosa se agitaba detrás de ella, rematada en una punta ósea que destellaba con un brillo húmedo, como si pudiera perforar armadura y carne por igual. Las venas oscuras que recorrían sus brazos y piernas latían bajo la piel negra, marcando un pulso irregular y casi antinatural. Cuando alzó la cabeza, sus ojos amarillos, intensos como brasas en aceite, se clavaron en ellos con una inteligencia fría y depredadora que erizaba la piel. Sus alas plegadas temblaban ligeramente, dejando escapar un susurro grave que anunciaba la fuerza contenida en aquel ser. Un Varog. Y detrás de él, muchos más. La arena explotó en un caos absoluto. Sera se lanzó al combate primero. Sus dos espadas curvas brillaron bajo las antorchas mientras se deslizaba entre las criaturas con una velocidad que parecía desafiar el peso del mundo. Su trenza rubia giraba con cada giro. Sus pies rozaban apenas la arena. Una estocada precisa al costado, un giro seco y un tajo ascendente. La primera criatura cayó antes siquiera de poder gruñir. La segunda intentó embestirla desde un flanco, pero Sera se agachó con una fluidez casi elfa en su pura esencia, cortando los tendones de una pierna y rematándola con un golpe limpio en el pecho. Una tercera bajó desde lo alto con las garras extendidas. Sera la recibió con un cruce perfecto de espadas, que abrió un surco profundo en su torso antes de apartarse de un salto. Kael llegó a su lado en el momento exacto en que otra criatura tocaba tierra, su espada larga describiendo un arco amplio que obligó al Varog a retroceder. Luchaba con una agilidad feroz, casi instintiva, complementando los movimientos de Sera sin necesidad de palabras. Donde ella avanzaba, él cubría un flanco. Donde él atacaba, ella dejaba espacio para el golpe decisivo. Juntos formaban una dupla mortal. «¡Kael, cuidado!», gritó Lyanna. Una sombra descendió con violencia, pero Éter se lanzó desde el aire, su vuelo convertido en un destello afilado. El halcón golpeó al Varog en el rostro, desviando su ataque en el último instante. La criatura chilló, con un sonido áspero y distorsionado. Kael aprovechó la apertura. Su espada penetró el cuello del monstruo con un golpe sordo que apagó el alarido. Lyanna avanzó unos pasos, la reliquia de Belis brillando en su brazo izquierdo. El viento comenzó a girar a su alrededor, levantando polvo y fragmentos de roca. Cuando extendió la mano,
Una ráfaga cortante salió disparada, golpeando a un varog que se disponía a caer sobre un grupo de artesanos enanos. La criatura giró en el aire, impulsada hacia atrás como si hubiera chocado con un muro invisible. «Aed, conmigo», ordenó. El halcón obedeció, surcando el aire a su lado. Lutara emergió desde la entrada norte del Coliseo, un relámpago plateado entre las sombras. La loba se lanzó contra un varog que había llegado demasiado cerca, sus fauces cerrándose sobre el muslo de la criatura con una mordida que hizo crujir huesos. El varog rugió y trató de golpearla, pero Lyanna levantó otra ráfaga que desvió por completo el ataque. Mientras tanto, Dren se movía entre las sombras de la arena. Sus dagas brillaban cada vez que se acercaba a una criatura y las hundía entre las placas de piel dura. No era fuerte, pero sí rápido. Rápido como un susurro. Se deslizaba bajo los brazos extendidos de los Fjaroks, cortando tendones y esquivando ataques que habrían partido a un hombre por la mitad. «Siempre igual», refunfuñó mientras una criatura caía ante él. «Matándome yo solo para que nadie lo agradezca». Alden se arrojó al combate con ambas espadas. El primer varog que le salió al paso lanzó un zarpazo descendente que habría abierto en dos a un caballo. Alden cruzó las espadas y recibió el golpe, aunque sintió que sus brazos casi cedían ante la fuerza brutal de la criatura. La criatura rugió, y Alden empujó con todas sus fuerzas, obligándola a retroceder. Erindal dejó un rastro de luz roja cuando cortó el aire, abriendo una herida profunda en el torso del monstruo. El varog cayó, pero ya otro descendía desde arriba. «¡Alden!», gritó Kael. Alden se agachó justo a tiempo. Una de las criaturas pasó sobre él, rozando su espalda con garras que cortaron su capa en tiras. Alden rodó, se puso de pie y lanzó su espada corta como si fuera una extensión de su brazo. El arma voló recta, girando sobre sí misma, y se clavó en el costado de la criatura que se abalanzaba sobre el rey Durin. La bestia cayó al suelo, retorciéndose. Durin la remató con un golpe de su martillo, que la aplastó como si fuera de arcilla. El rey alzó la vista y cruzó mirada con Alden. Un gesto silencioso, un reconocimiento. No hubo tiempo para más. Otra criatura cayó sobre Alden desde el cielo, atrapándolo por los hombros con sus garras inferiores. Alden sintió que sus pies se separaban del suelo, el aire escapando de su pecho. Forcejeó, pero las garras se cerraban como pinzas de hierro candentes. «¡Alden!», gritó Lyanna. Antes de que la criatura pudiera alzarlo más, un martillo salió disparado desde la derecha, girando sobre sí mismo. Golpeó al varog en el costado con un estruendo seco que lo lanzó al suelo. Alden cayó de rodillas, jadeando. Durin avanzó, recuperó su martillo del suelo y le lanzó a Alden la misma mirada que él le había dado antes. Alden asintió del mismo modo. Un gesto por un gesto. La batalla no les dio tiempo ni para respirar. Más varogs descendieron sobre la arena, arrancando piedras del suelo con sus garras. Uno se lanzó directamente hacia Doran. El enano había quedado sin armas después del duelo, pero un ayudante del rey, el mismo que llevaba las llaves del arsenal, le arrojó un hacha con un grito. «¡Doran, toma esto!». El hacha surcó el aire y Doran la atrapó con una sola mano. «¡Ah, así sí!», bramó. Cuando el varog cayó sobre él, Doran giró sobre su eje y descargó un golpe ascendente que cortó una de las alas de la criatura. La bestia cayó a tierra, rugiendo. Doran no esperó. Levantó el hacha de nuevo y la hundió en el cráneo del monstruo. «¿Ves, viejo Turán?», jadeó. «Tu hijo está forjando su propia leyenda». Grumar apareció a su lado, chocando su hacha contra la de Doran en un gesto de respeto guerrero. «Así se habla, mestizo», rugió antes de arremeter contra otro enemigo. Mientras tanto,
Borin temblaba detrás de una columna derrumbada. «Oráculo, por aquí», susurró desesperado. Selenia, que permanecía inexpresiva ante el caos, asintió suavemente y lo siguió. Borin no era un guerrero, nunca lo había sido, pero tenía algo de sentido común. Sabía cuándo debía correr, y proteger al oráculo era lo único que podía aportar en aquella batalla. Alden luchaba ya contra su tercer enemigo. Su corazón latía con fuerza contra la marca, como si la energía dentro de él buscara salir. Eärendil brillaba con cada golpe, como si reaccionara a la presencia de las criaturas. Pero Alden no podía detenerse a pensar en ello. Un zarpazo pasó rozando su mejilla. La sangre caliente bajó lentamente. Alden giró sobre sí mismo y hundió la hoja de Eärendil en el torso de la criatura. Un brillo rojo se expandió por la herida y consumió el interior del Varog, dejándolo sin vida antes de tocar el suelo. Kael llegó a su lado, cubierto de polvo y sudor. «Esto es peor que los malditos Virkaz en el paso», escupió. «Mucho peor», respondió Alden. Lyanna aterrizó a pocos metros, impulsada por un torbellino que ella misma había convocado. Su capa se agitaba como si tuviera vida propia. Aether volaba alrededor, rasgando ojos y alas de las criaturas. Lutara se plantó frente a ella, gruñendo, lista para saltar sobre cualquier cosa que se acercara demasiado. La batalla se fragmentó en docenas de pequeños duelos, enanos contra Varogs, viento contra garras, acero contra colmillos. La arena, que había sido un lugar de ritual y honor, ahora era un escenario sangriento, donde el destino de muchos se definía con cada segundo. Alden sintió el cansancio en sus brazos. La marca ardía como nunca. El fuego primordial quería salir. Podía sentirlo. Era como una bestia encerrada golpeando desde dentro. Pero no aún. No mientras pudiera seguir luchando con su propio esfuerzo. Durin cayó a unos metros de él, mientras una de las criaturas más grandes se lanzaba sobre el rey con una ferocidad descomunal. El martillo del rey se incrustó en la mandíbula del Varog, pero la criatura lo sujetó con sus garras y trató de arrancárselo de las manos. «Majestad», gritó Alden. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante. Dos criaturas más descendieron a su paso, pero Sera y Kael los interceptaron, permitiéndole avanzar. Durin rugió mientras forcejeaba, y cuando su pierna cedió, Alden saltó, hundiendo Eärendil en el costado del monstruo. Un estallido de luz rojiza lo empujó hacia atrás, derrumbándolo en el suelo. Durin jadeó, recuperó el equilibrio y levantó su martillo. «Me estás empezando a caer bien, muchacho», gruñó. Alden sonrió pese al caos. Pero entonces, un sonido profundo, espeso, retumbó en lo alto del Coliseo. No era un cuerno, no era un grito. Era el batir de alas colosales. La sombra que descendió sobre la arena hizo que todos levantaran la vista. Incluso los Varogs, que seguían luchando, parecieron reaccionar al aterrizaje de aquella presencia. Una criatura descomunal aterrizó frente a Alden, Durin y Doran, levantando una nube de polvo que oscureció el cielo por un momento. Medía más de 2 metros, quizá más de 3. Su piel negra parecía hecha de roca viva. Sus garras, tanto en manos como en pies, eran filos que podrían partir acero. Los colmillos asomaban por entre labios retraídos. Sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia fría, perfecta, indiferente. 5 Varogs cayeron a su alrededor. Otros más descendieron detrás de ellos. Una docena en total. Todos mirando la misma dirección. El silencio que siguió al aterrizaje de aquella criatura colosal era casi antinatural. No había viento. No había voces. Solo los corazones martillando dentro del pecho de todos los presentes, marcando un ritmo desigual, frenético, como si la misma arena contuviera el aliento.
Alden sintió que la marca ardía como si hubiera un sol atrapado bajo su piel. Cada latido enviaba una oleada de calor por su cuerpo, despertando algo que no sabía nombrar, pero que comenzaba a exigir salida. Eärendil vibraba en su mano, resonando con aquella fuerza interior como si reconociera la presencia del enemigo, como si la espada misma supiera lo que debía ocurrir. Durin dio un paso adelante, su martillo gigante apoyado en el suelo. «Esta cosa», escupió sin apartar la vista de la criatura enorme. «No es un Varog cualquiera». Doran se colocó a su lado, su hacha recién recibida aún manchada de la sangre oscura de los enemigos que había derribado momentos antes. El sudor le caía por la frente, pero su expresión era firme, desafiante. «¿Que venga entonces?», gruñó. «A ver si es tan duro como parece». La criatura avanzó un paso. Cada movimiento levantaba polvo. Cada respiración se oía como el resoplido de un volcán dormido. Sus alas, plegadas, parecían tan grandes como las de un dragón joven. Sus dedos largos terminaban en cuchillas curvas que relucían con una luz enfermiza. Los Varogs que lo acompañaban se alinearon, erguidos, casi disciplinados, como si fueran soldados respondiendo al llamado de un comandante. Alden elevó lentamente a Eärendil. Podía sentir cómo la energía del fuego primordial lo recorría, aumentando su fuerza, pero también exigiendo parte de él a cambio. Recordó la primera vez que lo había sentido, y luego la segunda. Recordaba cómo lo había consumido, cómo lo había dejado caer al suelo sin fuerzas. Pero ahora era diferente. Ahora estaba más fuerte. Ahora sabía que no debía temerle. Sabía que debía aceptarlo. La criatura gigante flexionó las piernas y lanzó un rugido que hizo vibrar las columnas del Coliseo. El sonido era tan profundo que los enanos en las gradas se agacharon instintivamente, cubriéndose los oídos. Aether, el halcón, chilló desde lo alto, dando vueltas frenéticas mientras buscaba el punto exacto para atacar. Lutara mostró los colmillos, con el pelaje erizado, lista para saltar al menor movimiento. Alden no se movió. «Alden», escuchó la voz de Lyanna, distante. Kael y Sera también lo miraban desde unos metros atrás, jadeando, sus pechos subiendo y bajando con violencia. Pero Alden ya no los escuchaba con claridad. El latido de la marca era un tambor. Un tambor que marcaba un ritmo que no pertenecía a este mundo. El aire, cálido ahora, vibraba con cada respiración. La criatura gigante atacó. Fue un movimiento casi demasiado rápido para su tamaño. Una masa de músculo, furia y garras que se lanzó hacia Alden, Durin y Doran, con la velocidad de un rayo oscuro. Los otros Varogs se movieron al mismo tiempo, abalanzándose desde distintos ángulos, como si quisieran envolverlos y aplastarlos en una emboscada perfecta. Durin levantó su martillo y recibió el golpe del primer Varog que llegó a su alcance. El impacto fue tan fuerte que el rey retrocedió 2 pasos, pero no cayó. Con un rugido, devolvió el golpe, haciendo crujir huesos y mandando a volar al enemigo. Doran giró y cortó la pierna de una de las criaturas que venía por el costado, obligándola a caer. Pero no tuvo tiempo de rematarla. Otra se lanzó desde arriba. Doran apenas logró levantar su hacha para bloquear. Y aún así, fue empujado hacia atrás, rodando por la arena. Alden corrió hacia él, cortando a un Varog que intentaba atravesarlo por el flanco. Eärendil brilló al rojo vivo un instante antes de hundirse en el pecho del monstruo. La criatura explotó en un estallido de sangre oscura y cenizas, como si el fuego de la espada purgara lo que tocaba. Pero el enemigo, verdaderamente peligroso, aún estaba allí. La criatura gigante levantó su garra y la descendió sobre Alden. El golpe habría partido en 2 a un caballo, pero Alden rodó hacia un lado y golpeó con Eärendil. La hoja dejó una línea incandescente en la piel del monstruo, pero apenas lo hizo
retroceder unos pasos. Entonces, algo cambió. Los ojos de la criatura se clavaron en Alden, y Alden sintió algo responder dentro de él, como si una mirada invisible le recorriera la columna. La marca latió. El mundo se estrechó hasta convertirse en un círculo perfecto. Él, la espada, la criatura, nada más. Un Varog menor saltó sobre Alden en ese instante, buscando su espalda. Pero Sera apareció como un relámpago, cortándole un ala y luego hundiendo una de sus espadas en su garganta. Lyanna envió una ráfaga de viento que desvió a dos criaturas que intentaban rodearlos. Aither se precipitó en picada y desgarró el rostro de un tercero, mientras Lutara saltaba sobre otro, hundiendo los colmillos en su garganta y sacudiéndolo con violencia. Pero los Varogs eran demasiados, y la criatura gigante avanzaba otra vez, con pasos lentos pero demoledores, sus ojos amarillos fijos en Alden como si lo reconociera, como si supiera exactamente quién era, como si lo buscara a él, y solo a él. Durin gritó, interponiéndose entre ambos. «¡Atrás, chico! ¡Este me pertenece!». La criatura lanzó un zarpazo que chocó con el martillo del rey, creando un estruendo que sacudió la arena. Durin respondió con un golpe descendente que habría aplastado a cualquier otra criatura. Pero la bestia lo recibió con su antebrazo, resistiendo, empujando. La fuerza del monstruo era espantosa y antinatural. Durin apretó los dientes, sus músculos tensándose al máximo. Y entonces, una segunda criatura saltó hacia él desde la espalda. Sera no lo pensó. Su mano se movió sin ni siquiera pensarlo. Lanzó una de sus espadas curvas con una fuerza y precisión que no tenía igual. El arma surcó el aire como un rayo plateado y se clavó justo en el pecho del Varog que iba a caer sobre el rey. La criatura cayó sobre el suelo antes de alcanzar su objetivo. Durin giró el rostro y la miró. Un agradecimiento silencioso. Un reconocimiento mutuo entre guerreros de razas por lo general distantes. Pero la batalla no daba tregua. La criatura gigante rugió de nuevo, reuniendo a los Varogs que quedaban. Ya no atacaban en desorden. Ya no caían desde el cielo sin coordinación. Ahora avanzaban junto a su líder al frente. Eran como una muralla negra, viviente, avanzando hacia Alden, Durin y Doran, mientras el resto del Coliseo seguía peleando por sus vidas. Alden se incorporó lentamente. El fuego en su pecho había dejado de ser un calor. Era una presión, una necesidad, una voz silenciosa que decía: «Ahora». Durin levantó su martillo. Doran levantó su hacha. Alden levantó a Eärendil. El aire cambió, se volvió más pesado, más cálido. La luz rojiza de la espada se intensificó hasta volverse un resplandor que cubría la hoja por completo. Los ojos de Alden se tornaron ámbar vivo, brillando como brasas recién encendidas. La criatura gigante levantó los brazos, extendiendo las alas, listo para el golpe final. Alden exhaló, y el mundo explotó, no con sonido, con luz. Eärendil cortó el aire en un arco perfecto. Una línea de fuego rojo puro salió de la hoja como un surco arrancado del corazón de un volcán. La llamarada atravesó a la criatura gigante de lado a lado, y luego a la que estaba detrás. Y a la siguiente. Y a la siguiente. Todos los cuerpos fueron seccionados por aquella línea incandescente. El fuego los atravesó, purificándolos, rompiendo hueso, carne y sombra. Las criaturas ni siquiera gritaron. Simplemente cayeron. La líder fue la última en tocar el suelo. Sus ojos amarillos se apagaron sin emitir un sonido. El silencio que siguió fue casi sagrado. Los pocos Varogs que quedaban, al ver a su líder caer, batieron las alas y huyeron en todas direcciones.
desesperados por escapar del fuego que los había reducido a ceniza. Alden quedó en el centro de la arena, con la espada aún levantada. La luz roja se desvaneció lentamente, apagándose como una brasa que finalmente cede al viento. Sus ojos ámbar volvieron a su tono normal. El calor lo abandonó. El cansancio llegó como una ola. Pero no cayó. No esta vez. Sus piernas temblaban, su respiración era pesada, pero permaneció de pie, con la espada bajando lentamente hacia su costado. Un guerrero, un portador del fuego, un heredero del equilibrio entre la luz y la sombra. Todos lo miraban. Kael, sudoroso, herido, sonreía con incredulidad. Lyanna lo observaba con ojos llenos de asombro y algo más profundo. Sera se mantenía estoica como siempre con su mirada fija en Alden. Doran estaba inmóvil, con el hacha aún levantada. Grumar respiraba pesadamente, incapaz de apartar la mirada. Durin. Lo miraba como si presenciara el nacimiento mismo de una leyenda. El viento helado de las montañas volvió a soplar, arrastrando el olor de la batalla. Alden cerró los ojos un instante. No cayó, se mantuvo firme, como lo haría de ahora en adelante. En lo alto de Tarzul, la noche volvía a cerrar sus alas, ajena al hecho de que algo había despertado, algo antiguo, algo suyo, y algo que Galator sentiría sin duda, donde quiera que estuviera.